un podcast de Cooperativa. El desempleo superó el 9% en su nivel más alto desde junio de 2021. La cesantía femenina aún peor, 10,5 puntos. También sube la informalidad. El gobierno aprovecha con esas cifras de defender su proyecto de reconstrucción y la Sala Cuna Universal toma fuerza para entrar en la cuenta pública del lunes. Se espera un énfasis en la seguridad con el ministro Arrau como protagonista. Kast ya está en Cerro Castillo. Con 3 detenidos, 2 de ellos menores de edad, terminó un tour delictual anoche en Las Condes. Habían golpeado a una conductora de origen asiático. Comienza la entrega del cupón de combustible por un total de 600.000 pesos para la pesca artesanal hasta el mes de noviembre. Día del Patrimonio, este fin de semana con miles de actividades gratuitas en Santiago y en regiones. Algunas requieren, sí, inscripción previa. En el mundo, Europa acusa a Rusia de violar su espacio aéreo por ataque con drones en Rumania, miembro pleno de la OTAN. Trump habla de un preacuerdo con el régimen iraní. Y en el deporte, la Católica va a enfrentar a Estudiantes de La Plata en octavos de final de Copa Libertadores, después de eliminar a Boca. Coquimbo se medirá con Platense. Mañana, Tabilo va contra la nueva joya del tenis francés en Roland Garros. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Partimos con la información policial de la jornada. Sabemos de un tour delictual en la comuna de Las Condes. Luego de una persecución, 3 delincuentes fueron detenidos, 2 menores de edad. Felipe Cofré, buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, es una banda delictual compuesta por 4 jóvenes que anoche en el sector oriente realizaron este denominado tour delictual. Se trata de 2 violentos asaltos, el primero de ellos en carácter de frustrado, que ocurre en calle Las Talaveras de La Reina. Ahí una mujer se encontraba estacionada al interior de su vehículo, fue abordada por los delincuentes que se movilizaban a pie, trataron de acceder incluso rompiendo los vidrios de este vehículo, pero la mujer con una maniobra evasiva logró escapar de estos antisociales. Habló durante esta jornada el hijo de esta mujer afectada. Escuchamos precisamente ese relato. Ella comentaba que al momento que estaba esperando, los chicos estaban como un poco eufóricos, me parece que estaban bajo alguna sustancia. Entonces ella intentó mantener la calma, porque si ella cedía y daba el vehículo, yo creo que la situación hubiese sido peor. Uno nunca sabe. Y 5 minutos después, a solo un par de cuadras hacia el oriente, en calle Monroe, con el mismo método, abordaron a una ciudadana de nacionalidad coreana que también se encontraba al interior de su auto y estaba junto a su hija de tan solo 14 años. Ambas fueron amenazadas con armas de fuego y obligadas a bajar. Incluso la conductora fue golpeada con la empuñadura de una pistola en la cabeza, lesiones de carácter leves, afortunadamente. Los delincuentes lograron hacerse del control del vehículo, pero rápidamente, después de la denuncia, fueron identificados por carabineros en la misma comuna de Las Condes y se inició una persecución que terminó en La Reina, en Avenida Osa, con la detención de 3 de estos 4 antisociales. 2 son menores de edad, chilenos de 16 y 17 años, y eran liderados por un ciudadano colombiano de 18 años que también fue detenido. El fiscal Fernando Ceballos, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, entregó detalles. La apuntan tanto a la conductora, a la víctima, con pistola, la bajan del vehículo, le intentan robar su teléfono celular y la víctima, al tratar de sujetar y defender su especie, los sujetos le propinan un golpe con la base del arma de fuego, con una pistola en la cabeza, causándole otras lesiones también producto de la caída cuando la lanzan hacia afuera del vehículo. También apuntaron a su hija menor de edad, la bajan del vehículo, le sustraen especies y posteriormente se dan a la fuga en el vehículo. Claro, se dan a la fuga en este vehículo y posteriormente son detenidos en la comuna de La Reina. Además de la detención de estos delincuentes, Carabineros recuperó este vehículo sustraído e incautó un arma de aire comprimido que habría sido utilizada para intimidar y golpear a las víctimas. Es Felipe Cofré con el reporte policial de las últimas horas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. De las calles de la capital a las del Biobío, ha sido comentario en todas partes este video de un conductor huyendo de un control policial con un carabinero, en la práctica, colgando, agarrado de la puerta, y esto fue por varias cuadras. Hay novedades con este caso, Christopher Espinosa, en el Biobío, ¿qué tal?
Hola, Rodrigo, Verónica, muy buenas tardes. Sí, fue formalizado por homicidio frustrado contra carabinero en acto de servicio el conductor que durante la jornada de ayer, para evadir la retención del vehículo en el marco de un control policial, decidió cerrar la ventana y allí quedó atrapado un funcionario policial que fue arrastrado por cerca de 2 kilómetros. Una situación temeraria que puso en riesgo la vida del funcionario policial, y si bien se puede dar por acreditado que el hombre no lo planificó, sí tuvo el suficiente tiempo para darse cuenta que lo que estaba haciendo podía tener un actuar homicida. Por esa situación fue formalizado y quedó en prisión preventiva. Una solución que deja satisfecha a la familia del funcionario policial. Por ello escuchamos a la hermana del carabinero, escuchamos a Verónica Oñate. Estamos satisfechos porque lo que pasó no es nada de bajo perfil. Mi hermano pudo haber muerto. Gracias a Dios no pasó a mayores, solamente tiene contusiones y estamos a la espera de un scan, o sea, de una resonancia y de una eco para saber si hay daño interior o desgarro de ligamento. Quedamos conformes con lo que dijo. Está bien que quede en prisión preventiva y con 3 meses, porque si esto hubiese sido a mayor, nosotros como familia no hubiésemos quedado sin hermano, mi mamá sin su hijo y mi sobrino sin su papá. Pues gracias a Dios mi hermano tuvo harta fuerza para sostenerse. Yo creo que si él se hubiese soltado hubiese sido otro. Sobre el actuar del conductor y por qué la Fiscalía interpreta esto como un homicidio frustrado, lo explica precisamente el persecutor Alejandro Ali. Sí, básicamente se formalizó por homicidio frustrado toda vez que esto excede el maltrato de obra a carabinero con lesiones menos graves. Toda vez que el carabinero fue atrapado por parte del imputado con la ventana del móvil arrastrándolo por 1 kilómetro 900 metros aproximadamente, a juicio del Ministerio Público no pudiendo menos que prever o representarse que con dicha acción podría causarle la muerte al carabinero. Ante esa situación nosotros optamos por formalizar por el delito que corresponde, cuál es el homicidio frustrado a carabinero de servicio. Es la intención que tenía a través de sus acciones y que él no podía menos que prever, que representarse, que podía con dicha acción matar al carabinero. La causa original que él señala es que no quería que le dejaran retenido el vehículo. Ese sería el motivo por el cual él se niega a la fiscalización. Dentro de la dinámica de lo sucedido, se da cuenta de que el policía había conducido al conductor y al automóvil hasta el patio de la 7ª Comisaría de Carabineros en Chihuayante. Allí se le notificó que el vehículo iba a quedar retenido por no tener la documentación al día. Se sube por una vez el conductor al automóvil con el pretexto de querer sacar los papeles que tenía, pero es allí donde emprende la huida desde el patio de la comisaría con el carabinero colgando, arrastrado por casi 2 kilómetros. Quedó en prisión preventiva y se fijó un plazo de 3 meses para la investigación. Seguimos el tema contigo, Christopher, gracias. Que esté muy bien. Las informaciones más importantes de la jornada, revísalas también en cooperativapodcast.cl. Hablemos de economía porque el desempleo volvió a subir ahora entre febrero y marzo. Entre febrero y abril, tienes razón, periodo en el que marcó su mayor registro en casi 5 años. El dato es incluso mayor en el caso de las mujeres. Desde el gobierno dicen que se están haciendo cargo. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Últimos días de mayo y comienza la actualización de cifras económicas con malas noticias en materia laboral. De acuerdo a la encuesta nacional de empleo del INE para el trimestre móvil febrero-abril del 2026, la tasa de desocupación fue de 9,1% con un alza de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses debido al aumento de la fuerza de trabajo de 1% mayor a la de las personas desocupadas, que fue de 0,7%. Una vez más, el dato se ubicó sobre 9% y ya se cuentan 40 meses durante los cuales la desocupación ha estado por sobre el 8%. Peor es el resultado para las mujeres, con una tasa de desocupación de 10,5%. Comentó estos datos Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Este desempleo tiene mucho que ver con una generación de empleo que es muy insuficiente. Apenas se crean 68.000 empleos en el último año, y lo que está empujando hacia abajo el carro del empleo es
en particular el empleo asalariado formal en el sector privado. Este tipo de empleo cae en 66.000 en el último año. Ya es el cuarto mes consecutivo en donde tenemos destrucción de empleo asalariado formal en el sector privado, y esto coincide con el comienzo de la contracción de la actividad económica a partir de enero de este año. En el caso de la región metropolitana, el desempleo es mayor al registrado a nivel nacional. La tasa de desocupación entre febrero y abril llegó a 9,7%, y en materia de informalidad también se reportó un alza, con una tasa de ocupación informal que aumentó 1 punto en un año y alcanzó el 26,8% en el país. Son cifras que son preocupantes. La generación de empleo tiene que ser con condiciones laborales, con protección y fiscalización, dijo al respecto el vicepresidente de Comunicaciones de la Central Unitaria de Trabajadores, David Acuña. Por parte del gobierno, escuchamos al ministro del Trabajo, Tomás Rau. No solo es preocupante el menor empleo, sino su calidad. De los 68.000 empleos que se crearon, se destruyeron 40.000 empleos formales y se crearon 108.000 empleos informales. Estas malas cifras exigen actuar con urgencia. Como gobierno nos estamos haciendo cargo. Estamos impulsando el Plan de Reconstrucción Nacional, que tiene medidas pro inversión, pro crecimiento y pro generación de empleo, que necesitamos aprobar. Comentó también los resultados el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. En sus palabras, el proyecto de reconstrucción nacional es un primer gran paso para avanzar hacia el cambio que Chile necesita, no el único quizás. Sobre esa discusión conversó con el diario de Cooperativa el senador independiente Karim Bianchi, quien se refirió a los votos que necesita el gobierno para avanzar con la iniciativa. Habló también de invariabilidad tributaria, de la urgencia de este proyecto. Lo escuchamos. Mire, espero no ser ni el 26, ni el 27, ni el 30. Yo espero que una reforma de esta magnitud, para que realmente tenga el concepto de invariabilidad, va a ser justamente que sea aprobada por una mayoría transversal y que recoja un sentimiento de justicia tributaria. No en el sentido de mire, que sea 24, que sea 25, mire, puede ser 20, ¿sí, pero no? Que me garanticen una cosa, que lo que van a dejar de pagar sea reinvertido. Y si lo van a retirar, ahí paguen impuestos, para que así garantice que la gente que no va a retirar coloque sucursales, contrate gente. Para mí eso es vital, porque eso me garantiza el chorreo. Y respecto de la urgencia, yo creo que cualquier cosa en la vida no tiene que ser ni corto ni largo, tiene que ser los tiempos justos para escuchar expertos y saber la verdad. Si no sabemos nuestro nivel de endeudamiento, menos saben dónde recortar hoy día. Y pensando en lo que viene en materia de cifras, este lunes, antes de la cuenta pública, el Banco Central va a dar a conocer el IMASEC de abril, antecedido por 3 meses con cifras negativas. Ahora, los pronósticos no son muy alentadores. El INE ya reportó una caída de 4,7% en la producción industrial, con un retroceso de 9% en la producción minera y de 2,5% en la manufactura. Claro, las cifras sectoriales no son buenas para lo del IMASEC. Eso va a ser el lunes, Vero, Gonzalo, justo antes de la cuenta pública. El último índice mensual de actividad económica, con este mercado laboral debilitado. Uno ve las cifras de desempleo femenino y dice, se abre la puerta para la sala cuna, ¿no? Para la sala cuna universal. Parece ser el momento, vamos a hablar de eso más ratito. En un ratito más vamos a saber de la propuesta de la CUT por sala cuna universal particularmente. Gracias, Gonzalo, buenas tardes. Chao, muy buenas tardes. Día del Patrimonio este fin de semana. Fernanda Ávila, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, 27ª edición del Día del Patrimonio, la mayor fiesta cultural del país, que este año tiene una cifra de récord porque el 100% de las comunas tiene algún tipo de actividad. Más de 1.100 de ellas están en la región metropolitana, siendo uno de los destinos más demandados el Palacio de la Moneda, que abre sus puertas este 30 y 31 de mayo desde las 9 de la mañana. Si bien hay posibilidad de ingresar por orden de llegada, se ha recomendado inscribirse previamente por la alta demanda de este lugar. También está abierto el Palacio Cauciño en calle 18, que tiene la posibilidad de visitar sus jardines hasta las 6 de la tarde, el Museo Nacional de Bellas Artes, que va a tener distintas colecciones abiertas, recorridos, actividades para niños y niñas, talleres de dibujo y microcine. El Banco Central de Chile, que además va a tener una exposición de monedas coloniales, entre otros. Conversamos con distintas personas en el centro de la capital sobre si tenían panoramas para este fin de semana y cuáles eran los lugares con mayores expectativas para visitar. Escuchemos. Sí, tengo un panorama de salir con mi familia, llevar a mi sobrinita
a conocer algunas cosas porque viene del sur, entonces va a ir al MIN, pensamos llevar al planetario. No, soy de Rancagua y mi familia es de Coya y vamos a los patrimonios allá en Coya. Ya en Coya abren una casona que se le llaman la Casa 5, que es donde llegaban antiguamente los presidenciables. Esa es la que abren allá y es hermosa. La Moneda, me encantaría, para conocer como la localidad, el lugar, me encanta como que la cultura de aquí de Chile también, súper lindo todo, la verdad. Si bien algunos de estos lugares pueden visitarse normalmente o algunos fines de semana, no todos van a estar abiertos, o no todos están abiertos siempre y solo se podrá visitar este fin de semana del patrimonio. Ese es el caso, por ejemplo, del Palacio Patrimonial del Gobierno Regional o el edificio de la exintendencia, que ya tiene cerrados sus cupos para este fin de semana los 2 días. Son más de 2.600 personas las que van a visitar este lugar, que además tiene como iniciativa el pasaporte del patrimonio de los barrios del borde. De todo eso nos comentó el gobernador metropolitano Claudio Rego. Y solamente al gobierno de Santiago van a venir 2.600 personas. Nosotros calculamos que vamos a tener alrededor de 100.000 personas cada día en las calles del centro de Santiago. Eso es una brutalidad. Imagínate qué lindo, 200.000 personas al menos solamente visitando la historia de nuestra ciudad. Lo que no se conoce no se ama y lo que no se ama no se cuida. Si queremos formar a una nueva generación de santiaguinos que cuiden la ciudad, primero mostrémosela. Así la van a amar y la van a cuidar. Y este pasaporte que hemos hecho en colaboración con la empresa Dominó, dura hasta que cumpla todo esto. Esto es como un álbum. Todo santiaguino debiera aspirar a completar el pasaporte cultural del gobierno regional. El edificio del ex Congreso Nacional también será uno de los que abre sus puertas este fin de semana, que además cumple 150 años. Va a tener visitas guiadas durante el día domingo desde las 10 de la mañana y van a ser recibidos por la misma presidenta del Senado, Paulina Núñez. El presidente de la República, José Antonio Kast, también va a participar en un recorrido en Viña del Mar, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo durante este fin de semana. Aún no se ha confirmado si es un recorrido durante el sábado o durante el domingo, pero durante la tarde se va a mencionar qué día va a estar ahí el presidente de la República. Todos los detalles de este fin de semana, las actividades, dónde inscribirse, están en diadelpatrimonio.cl. Fernanda, muchas gracias. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hay todo un debate. ¿Qué se vendrá en la cuenta pública del presidente Kast? La primera de su mandato, eso va a ser el lunes en Valparaíso. Habló el ministro Alvarado hoy día respecto, por ejemplo, de descoordinaciones que se han visto entre La Moneda y Hacienda estos días por el proyecto de reconstrucción. Hay que mirar el tono, decíamos temprano, del presidente, por cierto, el contenido del discurso. Ya está en Cerro Castillo, de hecho, el mandatario Mariano Reyes. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Vamos a escuchar una cuenta pública honesta del presidente. Así respondió esta mañana el jefe del gabinete de Palacio, el viceministro Claudio Alvarado, tras ser consultado por eventuales autocríticas que podría plantear el mandatario en su primera cuenta pública. La idea comenzó a flotar luego de que parlamentarios de la oposición exigieran justamente un tono autocrítico por los errores en la etapa de instalación. Errores que el propio mandatario ya ha reconocido, como el almuerzo con sus excompañeros aquí en La Moneda, o la famosa metáfora que terminó siendo hipérbole. Y desde el Partido Nacional Libertario, fuera del oficialismo pero afín al gobierno, dicen que siempre es bueno reconocer errores, pero que también se debe hacer un repaso de cómo entregó la administración el gobierno anterior. Vamos a escuchar a los diputados Marcos Barraza del Partido Comunista y Gloria Navellán de Libertarios. El gobierno tiene que responsabilizarse y hacer la autocrítica severa de situaciones tan lamentables como el alza en el combustible y el alza en el costo de la vida. Y en consecuencia, yo creo que el presidente más bien debiese pedir perdón por 2 meses que le han dado espacio al crimen organizado y que han deteriorado las condiciones económicas de las familias. Siempre es bueno reconocer los errores públicamente, pero junto con reconocer los errores que puedan haber habido durante el proceso de instalación, acá también es muy importante poder dar a conocer a la ciudadanía todo lo que se heredó del gobierno pasado, porque estamos hablando de una cuenta pública.
Bueno, como sabemos, la seguridad también tendrá un espacio importante en el discurso y lo que se adelanta es que el presidente establecerá criterios definidos para ir midiendo la acción del gobierno en esta materia. Una prueba de fuego tendrá el ministro Martín Arrau la próxima semana cuando tenga que exponer en el Senado los énfasis de su gestión un día después del mensaje presidencial. Y en la previa hay un lío que complica al corazón del gobierno en su proyecto estrella, que es la mega reforma de reconstrucción. La diferencia entre el ministro García Ruminot, puntualizando algunas modificaciones a la propuesta, y la relativización que hizo luego el ministro Jorge Quirós, diciendo que se puede modificar algo como también que no se modifique nada. Hoy el viceministro Alvarado se encargó de explicar estos matices, descartando alguna descoordinación entre ambos ministros. Aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Hasta ahora, desde la oposición, siempre hemos escuchado que quieren aportar, pero eso se contradice con su actitud de rechazo total y absoluto a la idea de legislar. En las materias que señala el ministro García, si uno revisa la discusión en la Cámara de Diputados, son materias que fueron conversadas. Ahora, si pueden ser esas materias u otras, o ninguna, como dijo el ministro Quirós, eso va a ser el resultado, ¿no es cierto?, final de la discusión que se dé en el Congreso, especialmente en el Senado. Bueno, y a propósito de la mega reforma, diputados de oposición hoy llegaron hasta la Contraloría para que se investigue la declaración de patrimonios del ministro Jorge Quirós. Ellos acusan que se omitió información, particularmente la empresa del hermano del ministro Jorge Quirós, dedicada a la inversión inmobiliaria y que, según dicen, podría verse beneficiada por las medidas tributarias que ha planteado el gobierno. Consultado al respecto, el viceministro Alvarado afirmó que esas críticas responden más bien a suspicacias levantadas por la oposición. Mariano Reyes en la previa del discurso del lunes próximo. Muchas gracias. Vale, que estén bien. Buenas tardes. Les contábamos hace un ratito del desempleo en Chile que traspasó la barrera del 9%, llegó a 9.1 en el trimestre febrero-abril. En el caso de las mujeres la situación es aún más delicada. 10,5% el desempleo femenino, aumenta también la informalidad. Todo esto cuando la CUT hoy entregaba su propia propuesta o proyecto de ley de sala cuna universal al gobierno. Paula Kelly nos cuenta de aquello. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Presiones desde distintos sectores políticos y gremiales tiene el gobierno del presidente Kast para incluir en su cuenta pública anuncios sobre el proyecto de ley de sala cuna universal que está siendo tramitado en el Congreso. Ayer el ministro de Trabajo, Tomás Rau, recibió en reunión a parlamentarias de la UDI, quienes le solicitaron poner urgencia al proyecto, y hoy fue el turno de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, quienes le plantearon la necesidad de avanzar en esta iniciativa y mantener además lo que se logró acordar con el gobierno anterior. Escuchemos a Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer de la CUT. Por eso que le hemos hecho ver al ministro que nosotros teníamos principios básicos que vamos a defender como CUT y que tienen que ver con lo que habíamos acordado en el proyecto de sala cuna para Chile. Hoy día no solo la eliminación del 203, la corresponsabilidad, sino que también el cómo se financia esto y también cómo se sigue fortaleciendo la educación inicial pública, que son temas de interés para la central. Por eso le dijimos que estamos expectantes de lo que van a hacer estas indicaciones, que esperamos que en los próximos días ya se puedan transparentar de total forma. Parlamentarios de distintos sectores piden definiciones principalmente sobre el financiamiento del proyecto de ley. Desde el Frente Amplio esperan que durante la cuenta pública se entreguen anuncios concretos sobre esta iniciativa. Escuchemos a la jefa de bancada del FA, la diputada Carolina Tello. Este es un proyecto fundamental para avanzar en igualdad de oportunidades, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y entregar apoyo a las familias. Hoy existe una expectativa legítima de que el Ejecutivo entregue señales concretas respecto de los próximos pasos de esta iniciativa. Plazos claros, definiciones sobre su financiamiento y una voluntad política decidida para destrabar su tramitación. La sala cuna no puede seguir siendo una promesa pendiente y esperamos que en esta cuenta pública se esté a la altura de esta demanda y que se traduzca en anuncios concretos. Claro, tras las diversas solicitudes formales que han hecho desde Chile Vamos y otros sectores, es muy probable, Verónica, que el presidente Kast considere anuncios en su cuenta pública sobre este proyecto de sala cuna universal.
Algo que sabremos el próximo lunes, ya a partir del mediodía, cuando se inicie este discurso del presidente ahí en el Congreso. Gracias, Paula. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al norte del país. La Contraloría detectó graves falencias de aduanas, la Policía Civil, la Dirección General de Aeronáutica Civil y también de Carabineros para el control de drogas en el aeropuerto de Iquique, región de Tarapacá. El gobernador en la zona reveló que Aduanas, por ejemplo, no ha solicitado camiones escáner con fondos que están aprobados desde el 2023 y todavía no se compran esos camiones escáner. Hans Gotterman, en el norte del país, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, tal como ya lo adelantaban, graves falencias que fueron detectadas por la Contraloría General de la República en el Aeropuerto Internacional Diego Aracena, donde el ente persecutor revisó en particular un operativo que ocurre el 11 de octubre del año 2025, donde se encuentran 12,5 kilos de droga en 5 maletas que iban en un vuelo LATAM, las cuales permanecieron por varias horas en la zona de revisión sin resguardo policial, ya que Carabineros tardó aproximadamente 7 horas en llegar al aeropuerto. Paralelamente, el Servicio Nacional de Aduanas no dejó registro de este hallazgo, afectando la trazabilidad del procedimiento. Además, se detectó que su unidad de drogas no tiene el personal suficiente para poder mantener los controles permanentes en el terminal aéreo, por lo que en el año 2025 se realizaron 82 inspecciones, equivalentes a apenas el 7% de las operaciones aéreas registradas solo en el primer trimestre, con 1.204 vuelos. Respecto a la Dirección General de Aeronáutica Civil, se detectó que el circuito cerrado de televisión es utilizado con un usuario y una contraseña compartida, sumado a la ausencia de respaldo de grabaciones y registros históricos que exponen a la pérdida de evidencia ante eventuales fallas o siniestros. Además, el equipo que opera este sistema tiene instalada la aplicación WhatsApp, abriendo la posibilidad de filtraciones de registros audiovisuales. Además, y en un hecho insólito, se descubrió que la DGAC instruyó a la aerolínea LATAM llamar por altoparlante a los pasajeros sospechosos, quienes terminaron abandonando las maletas y huyeron del aeropuerto. Mientras que en la Policía de Investigaciones se evidenció que el sistema Bodyscan, ubicado en la zona de embarque, no está funcionando, y esto incrementa, por cierto, el riesgo de ingreso de sustancias ilícitas u objetos sospechosos. En conversación con Radio Cooperativa, el gobernador José Miguel Carvajal reveló que desde el año 2023 están aprobados más de 5.800 millones de pesos para que Aduana compre 2 camiones escáner, los que aún no se han podido licitar por falta de gestión del servicio. Con estos más de 5.800 millones de pesos, que es una importante cantidad de recursos, porque entendemos la tecnología y la necesidad de que pudiesen disponer los funcionarios y las funcionarias de aduana de estos equipos, precisamente para garantizar las situaciones de seguridad y sobre todo las facilidades del comercio internacional que tiene nuestra región. Y bueno, hemos intentado que esto ocurra y la verdad hemos tenido una serie de retrasos por parte de aduana que ha sido reiterado incluso este mismo año, donde necesitamos que realicen las labores licitatorias correspondientes para poder contar con estos equipos. Desde aduanas señalaron que se dispuso el reforzamiento de los equipos de la unidad de drogas en el aeropuerto y su presencia permanente desde enero, al igual que también la implementación de un informe de registro de novedad de cada turno, entre otras medidas de fortalecimiento junto a la DGAC y la Policía de Investigaciones. Hans, muchas gracias. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. El desempleo superó el 9% en su nivel más alto desde junio de 2021. La cesantía femenina aún peor, 10,5 puntos. También sube la informalidad. El gobierno aprovecha con esas cifras de defender su proyecto de reconstrucción y la Sala Cuna Universal toma fuerza para entrar en la cuenta pública del lunes. Se espera un énfasis en la seguridad con el ministro Arrau como protagonista. Kast ya está en Cerro Castillo. Con 3 detenidos, 2 de ellos menores de edad, terminó un tour delictual anoche en Las Condes. Habían golpeado a una conductora de origen asiático.
Comienza la entrega del cupón de combustible por un total de 600.000 pesos para la pesca artesanal hasta el mes de noviembre. Día del Patrimonio, este fin de semana con miles de actividades gratuitas en Santiago y en regiones. Algunas requieren, sí, inscripción previa. En el mundo, Europa acusa a Rusia de violar su espacio aéreo por ataque con drones en Rumania, miembro pleno de la OTAN. Trump habla de un preacuerdo con el régimen iraní. Y en el deporte, la Católica va a enfrentar a Estudiantes de La Plata en octavos de final de Copa Libertadores, después de eliminar a Boca. Coquimbo se medirá con Platense. Mañana, Tabilo va contra la nueva joya del tenis francés en Roland Garros. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.